periodismo de sucesos, cada historia es un rompecabezas que debemos resolver. Nuestro trabajo es investigar, seguir el rastro y narrar los casos más terribles que sacuden a Euskadi. Vamos a compartir con vosotros algunos de esos casos para mostraros cómo se escribe un crimen. La Ertzaintza está buscando a un individuo al que se relaciona con una serie de muertes, todas ellas en Bilbao, y todos utilizaban una web de contactos entre personas homosexuales. Se pudo detectar que lo que en principio aparentemente podían ser muertes naturales, había por detrás alguna trama que provocara la muerte de estas personas. Un asesino en serie, su principal motivación es matar, satisfacer una pulsión asesina. Si el perfil de las víctimas hubiera sido mujeres heterosexuales de entre 25 y 30 años, habría conectado todos los casos. Cuando el hombre más buscado de Euskadi se presenta en la comisaría, los ertzainas se quedaron estupefactos. Yo estaba corriendo cuando recibo la información de que puede haber un asesino en serie en Bilbao. Ainhoa, están buscando a un sospechoso de varias muertes en Bilbao. Este es uno de los casos que más ha marcado mi carrera. Así es como viví esta historia. Así es como escribí este crimen. Fueron días muy intensos, difíciles, apasionantes, porque el caso es muy apasionante, y que es uno de los casos en los que yo creo que mejor se demuestra la importancia de los medios de comunicación y que nuestro trabajo ha ayudado a que un caso esté en vías de resolución. Yo recibo una información de que la Ertzaintza está buscando a un individuo al que se relaciona con una serie de muertes, todas ellas en Bilbao y con unas características similares. Entre julio y diciembre de 2021 se producen varios hallazgos de cadáveres fallecidos en el sofá de sus viviendas. Son hombres de entre 50 y 70 años y todos utilizaban una web de contactos entre personas homosexuales. Los familiares de uno de los fallecidos alertaron de que había habido extracciones de dinero de su cuenta bancaria. Fue el forense quien nos avisó de que a una de las víctimas, según comentaba algún hermano, habían extraído dinero de una tarjeta que tenía la víctima, ¿no? Entonces el forense se puso en contacto con nosotros y efectivamente pues empezamos una investigación para descubrir a ver quién había podido extraer dinero una vez muerto. Todas las personas que habían muerto de muerte natural de la misma forma, intentamos profundizar en la investigación de esas personas. Si efectivamente les habían sacado dinero, con quién habían contactado últimamente por teléfono, y nos dio un patrón de comportamiento que se sucedía hasta en 5 o 6 personas que pudimos unificarlas y comenzar una investigación en ese sentido. Empieza a alertarse cuando una familia denuncia que de la cuenta de su hermano, que había fallecido aparentemente de causas naturales,
En los días posteriores empiezan a verse salidas de dinero importantes. Hablamos de unos 7.000 euros, que es mucho dinero. Se alertan, empiezan a movilizarse y a pensar a ver qué está pasando. Si mi hermano ha fallecido, ¿quién está moviendo dinero de esas cuentas? Y empiezan a hacer, entiendo, rastreos y se localizan, bueno, pues algunas salidas de dinero en Bilbao. Si es que había alguien detrás de todas esas muertes, podía volver a hacerlo. Encontrar a esa persona se convirtió en la máxima prioridad para la Archancha. Saber quién era se convirtió también para mí en una obsesión. El hecho de que pudiéramos estar ante un asesino en serie, claro, suscita mucho interés desde un punto de vista de psicología criminal. En relación al tipo de personalidad que puede tener una persona que obra así, lo primero que puede llamar la atención, o lo más llamativo desde un punto de vista de perfil psicológico, es la falta de empatía. Es decir, no tiene ningún tipo de conexión personal con las personas que va asesinando. Para este tipo de persona son meros objetos, meros medios en virtud de los cuales logra unos determinados fines, en este caso económicos, pero no son personas, no son nadie. Y eso es lo que provoca esa total ausencia de remordimiento por los crímenes que va cometiendo. Se le consideró uno de los más buscados porque empezaba a haber casos que coincidían en el modus operandi y era necesario parar. Porque había hombres que daban el perfil que habían tenido citas con una persona en aplicaciones para gays, ya fuera Guapo o Grindr. El perfil decía que tenían entre 40 y 70 años aproximadamente, que todos tenían un perfil de un poder adquisitivo bueno. Parecía que tenía bien estructurado el entorno, el perfil de víctimas y la forma de actuar para que fuera rápido y conseguir dinero sin demasiados problemas. Pero antes ocurrió algo que dio un giro de 180 grados al caso. Se produce una nueva agresión en Bilbao, aunque con distintas consecuencias. El 17 de diciembre de 2021, 2 hombres se citan en el domicilio de uno de ellos, que había contactado a través de un chat. Y este día, en torno a las 4:30 de la tarde, se presenta en el domicilio y allí se toman un café en el sofá y, según cuenta la víctima, le empieza a dar besos y de manera sorpresiva le agarra del cuello. Le intenta hacer la llave del mataleón, entonces le aprieta con los dedos la tráquea. Según relata el hombre, él sintió que le quería matar. Consigue zafarse y intenta correr por el pasillo, le persigue e incluso llega a agarrarle del brazo. Cuando él ha abierto la puerta y ha dado ya el primer grito de auxilio, coge una figura con forma de gato que había en la entrada y con ella le golpea varias veces en la cabeza, abriéndole una brecha. Para entonces ya algún vecino, una vecina en concreto, ha salido al rellano, alertada por los gritos. El agresor huye de manera precipitada. Huye tan rápido que se deja el móvil, pero vuelve a por él. Llega una patrulla al lugar y allí pueden comprobar cómo efectivamente tiene marcas en el cuello, cómo tiene sangre seca en la cabeza de algún golpe que había recibido y luego que el autor había olvidado una mochila que se había dejado en su vida rápida y fugaz de allí, pues se había dejado la mochila dentro del domicilio. Dentro de la mochila se encuentra la documentación de una persona que sospechamos que puede ser el autor. Se trataba de la persona más buscada de Euskadi, era Nelson David Moreno Bolaños. ¿Dónde se escondía el sospechoso? ¿Por qué no le detenía la Archancha? Nelson David es colombiano, se encontraba en situación irregular.
alguien en la Archancha se da cuenta de que el nombre de Nelson David Moreno Bolaños aparece también relacionado con una serie de muertes consideradas inicialmente naturales, pero que días después los familiares de esas víctimas denuncian que ha habido movimientos extraños en las cuentas de los fallecidos, tales como transferencias Bizums realizados a la cuenta o al móvil del sospechoso. Es entonces cuando se vinculan las muertes sospechosas con el intento de homicidio en el que ya hay una identidad de un sospechoso. Es ahí cuando se conectan todos los casos. Fue un caso bastante complicado, que fue complicado después en lo judicial, en la investigación policial, pero también en lo periodístico, porque cuando se descubre su identidad nos lleva a pensar que ha actuado mucho tiempo antes. Hay entre la primavera y diciembre de 2021 casos de hombres que aparecen muertos en sus casas, en el sofá de su casa, en lo que aparentemente es una muerte natural, pero a partir de diciembre de 2021, que asalta a un hombre en su casa, todo empieza a revalorarse desde esa óptica. Entonces, eso hace que todo cambie, que se empiece a localizar a un agresor y que se tenga una identidad de a quién se está buscando. Y se empieza a rebobinar y a revisar todos los casos que podrían encajar con el modus operandi de esa persona, de esos ataques. Tienes que rebobinar y darle vueltas a cuántos de los casos que han pasado por muertes naturales y que encajan en ese perfil puedan ser también víctimas de las que no se sabía hasta que ese intento de homicidio las pone sobre la mesa. En este caso, gracias a la colaboración entre los médicos forenses y la Archaña, pues se pudo detectar que lo que en principio aparentemente podían ser muertes naturales, quizás había por detrás alguna trama que provocara la muerte de estas personas. En uno de los casos se detecta presencia de éxtasis líquido. Esta era una hipótesis, que hubiera narcotizado a las víctimas para después hacerse con las claves de sus tarjetas y después saquear las cuentas. Otra de las hipótesis era que hubiera utilizado una técnica que no dejara marca en las víctimas, porque las autopsias concluían que habían podido ser muertes naturales porque no tenían indicios de violencia en el cuerpo. Cuando se trata de una muerte natural no hay una inspección ocular profunda, no se cogen huellas del domicilio, no se coge nada, simplemente se hace referencia al levantamiento del cadáver. Se hace una inspección visual del entorno, que se ve que en principio no hay ninguna actividad violenta que haya podido suceder en ese lugar y por lo tanto es un levantamiento pues bastante corriente. Se hacen fotografías del lugar donde ha aparecido el cadáver normalmente, y no se trata la escena como si fuese un crimen. El modus operandi de este individuo era bastante sofisticado. Contactaba con hombres homosexuales de un cierto nivel económico. Luego, cuando estaba con ellos en una situación íntima, les daba una droga y luego les adormecía. Les podía hacer, si no estaban suficientemente adormecidos, cortarles el aire con la postura del mataleón y luego robarles. Cuando aparece GHB en la investigación, éxtasis líquido, lo que hago es tratar de informarme con expertos sobre cómo actúa en el organismo, cómo puede ser utilizado para cometer un delito, hasta dónde llega esta droga. ¿Qué nombres recibe? Bueno, normalmente es conocida como GHB o éxtasis líquido, que quizás es un nombre más fácil para el marketing, aunque no tiene nada que ver con la droga que conocemos como éxtasis. Normalmente, en la mayoría de los casos, es un líquido incoloro, insípido, que precisamente por eso es más sencillo que se pueda mezclar con las bebidas y normalmente se puede administrar cuando se utiliza como droga por vía oral. Se suelen echar varias gotas del GHB
mediante un gotero, mediante pequeños recipientes en los que este líquido se coloca de manera que la persona que lo va a consumir no se dé cuenta en su propia bebida. Por ejemplo, sería factible que alguien le pidiera a una persona que ha consumido éxtasis líquido sus claves de tarjetas de crédito. Sí puede pasar, porque como decimos, en esa situación de alteración del funcionamiento normal del cerebro, cuesta más entender las cosas, cuesta más reaccionar de una manera lógica y es más fácil que haya un riesgo de que pueda decir ese tipo de claves de manera no deseada. También el cuerpo es capaz de generar esa sustancia de manera endógena. Sí, se ha demostrado que en algunos casos, y sobre todo si se han consumido también dosis pequeñas, puede enmascarar realmente hasta qué punto ha sido una administración intencionada externa o puede relacionarse con una producción del propio organismo. Si consumimos una dosis demasiado alta, se puede producir toxicidad. La toxicidad lleva a una pérdida del funcionamiento del cerebro en general, a una disminución del funcionamiento que puede llegar a que el consumidor caiga en coma o incluso fallezca por una depresión respiratoria. Es decir, y más sobre todo si se consume conjuntamente con otras drogas. Pocos signos de violencia y una sustancia que podía no ser del todo reveladora. ¿Estábamos ante un asesino de gays o ante una serie de casualidades? Al haber sido consideradas muertes naturales, inicialmente se sigue el protocolo como tal. Entonces, en algunos de los casos, los cuerpos habían sido incinerados. Se han perdido pruebas. Los forenses lo que hacen es guardar muestras ultracongeladas de sangre y de otro tipo de líquidos. Sin embargo, las cantidades son tan pequeñas que tampoco es posible detectar si hubo éxtasis líquido en esos cuerpos. Para buscar las conexiones, tanto de teléfonos o de la cuenta que tiene cada víctima, siempre hace falta una autorización judicial. La suma de indicios en diferentes actos criminales espaciados en el tiempo que mantienen un patrón nos hace pensar que se trata del mismo autor, bien por el número de teléfono o bien por una venta de algo que ha cogido del piso y lo ha vendido en una tienda o lo que sea, nos va direccionando siempre hacia la misma persona. Entonces consideramos que es un patrón de comportamiento que se repite en el tiempo con el mismo autor. A pesar de que no se había hecho público ningún detalle del caso, yo sentía que tenía que publicarlo. Antes de sacar a la luz un caso tan sensible, tenía que contrastar datos con mis fuentes. Cuando yo llego al periódico, lo primero que hago es comunicarle la información a mi jefe directo. Los dos llegamos a la conclusión de que es una información relevante y lo consultamos a la dirección. Él me pregunta si me fío de la fuente, sí, la fuente era fiable. No obstante, le digo que tengo que contrastar esos datos y una vez contrastados los datos no tenemos duda de que hay que publicarlo y de que hay que publicarlo con la relevancia que se merece. Tengo una información súper sensible pero muy potente. ¿Y qué te iba a decir? ¿Esto solo sabes tú? Sí, es una información que tiene muy poca gente. En un par de horas está listo. Bueno, venga, a ello. Ahora sí, es el momento de publicar el primer artículo de esta historia. Para mí son días súper intensos, muy complejos, la información era muy delicada, pero estamos convencidos de que hay que publicarla porque había vidas en peligro. El supuesto autor de todas estas muertes estaba libre, podía seguir cometiendo otros homicidios. Sabíamos que al publicar que en Bilbao había un posible asesino en serie iba a tener mucha repercusión, iba a impactar en la sociedad. Siempre ser la primera persona que denuncia algo, bueno, pues hace que sea más delicada la situación y tienes que tenerlo muy claro. Tienes que tener mucha confianza en esa fuente y tener los datos contrastados. No suele ser fácil ser la persona que dé esa información, pero de eso se tratan también las exclusivas y las noticias, ¿no? De conseguir una información que permita sacar a la luz un hecho como fue este, ¿no?
¿no? Que además permitió que se volviese a revisar algunos casos. El primer artículo que publicamos solamente hacía referencia a una de las muertes, mientras yo estoy contrastando la información con otras fuentes para poder seguir informando. Cuando publicamos esa información, yo siento que todo mi bagaje profesional está un poco en juego, porque mi credibilidad, está en el punto de mira. Es el siguiente día cuando ya damos la información más potente, que dice que la Ertzaintza está investigando al menos 4 muertes de hombres sospechosas y busca a un individuo por haberlas cometido en Bilbao. El hecho de publicar esta información era delicado porque podíamos afectar a la investigación. Tratamos de hacerlo de una manera lo más aséptica posible, en el sentido de no dar demasiados datos para no interferir, para no poner sobre la pista al sospechoso, pero como medio de comunicación estábamos obligados a publicarlo. Cuando publicamos la información, todos los medios de comunicación se hicieron eco de ella por la importancia, por la relevancia que tenía. Sabíamos que al publicar que en Bilbao había un posible asesino en serie, es verdad que la dimensión que adquirió el caso nos pillará un poco por sorpresa, porque fue mediáticamente muy salvaje. La Ertzaintza está investigando la posible conexión entre la muerte de 4 varones en poco tiempo en Bilbao. Los familiares de una de las víctimas detectaron movimientos en su cuenta bancaria, dieron aviso a la Ertzaintza y arrancó la investigación. La autopsia del cuerpo Los resultados de la autopsia revelaron que el cuerpo presentaba dosis no letales de éxtasis líquido, una droga que anula la voluntad del que la ingiere, se suele utilizar en los casos de sumisión química y puede llegar a ser mortal. La autoría de los hechos se vincula a una misma persona sobre la que ya se ha cursado una orden internacional de búsqueda y captura. Nuevos datos refuerzan la tesis de que las muertes de varios hombres que usaron una aplicación de citas en Bilbao son obra de un mismo asesino en serie. De los 4 casos que la Ertzaintza empezó a investigar, fue un gran impacto social. La gente no hablaba de otra cosa en la calle, tomándose el café en el bar, yendo a recoger a los niños a la parada, era lo más comentado. Fueron días de mucha preocupación. El patrón era personas que vivían solas, que habían muerto en principio en una situación normal y que les había sobrevenido la muerte inesperadamente sentados en el sofá. Todo hacía pensar que alguien utilizaba aplicaciones de contactos entre homosexuales para quedar con las víctimas. Mantenía relaciones sexuales con ellos, se ganaba su confianza y después volvía y atacaba. ¿Qué es lo que le ha movido a este individuo a actuar así? Quizás puede existir un cierto componente de menosprecio a los homosexuales, quizás. Pero no creo en absoluto que sea la motivación fundamental de este individuo. Yo tengo la convicción de que el móvil y la motivación fundamental era económica. La sensación de impunidad tiene que ser brutal, porque realmente este hombre ha dado con un modus operandi muy sofisticado y de muy bajo riesgo. Y como le están saliendo las cosas muy bien, se siente con libertad y hace su vida normal. Hay muchas personas que viven su orientación sexual de una manera no abierta, sino que a través de las redes encuentran un espacio seguro para relacionarse con terceras personas. Y todas estas personas lo que tienen es una situación de mayor vulnerabilidad ante hechos de este tipo. Pero las páginas de ligar, las aplicaciones, tienen cosas buenas y cosas complicadas, ¿no? Es verdad que en líneas generales son más accesibles para tener relaciones. Si no estás acostumbrado a moverte en un ambiente en el que se pueda ligar, pues en un bar, en la noche, en un gimnasio donde cada uno se mueva mejor, es verdad que te da una posibilidad, pero todos sabemos que al final los que son depredadores también buscan los lugares desde los que pueden engañar, desde el anonimato, ¿no? Puede pasar en páginas web de citas para personas gays o heterosexuales o bisexuales, y sí es verdad que durante un tiempo sintieron que se habían convertido en lugares hostiles para ellos y denunciaron públicamente que se sentían poco protegidos.
Ninguna institución se puso en contacto con el movimiento social organizado para advertirnos que estaba sucediendo una serie de hechos de este tenor y francamente nos sorprendió la noticia en la prensa y automáticamente empezamos a intentar averiguar qué es lo que estaba sucediendo y cuál podía ser nuestro papel en esta situación, sobre todo desde el punto de vista preventivo, ¿no? La noticia impactó especialmente al colectivo LGTBI. Había personas de su mundo que estaban siendo atacadas y no se sabía de manera pública. Entonces esto nos cabreó. Al movimiento asociativo nos indignó, porque ¿cómo es posible que la policía y las instituciones puedan tener una prueba inculpatoria o posiblemente inculpatoria de una persona que pueda estar cometiendo una sucesión de hechos que nosotros calificamos como asesinatos y no haya ningún tipo de aviso, ningún tipo de medida, ni desde el punto de vista institucional ni policial, que advierta al colectivo del riesgo que estaba asumiendo? Cuando nosotros publicamos la información, la Ertzaintza ya llevaba un tiempo investigando el caso, pero las pesquisas se estaban iniciando. Una repercusión mediática, como puede ser cualquier investigación de las que nosotros llevamos, puede condicionar la declaración de testigos, puede condicionar la declaración de la víctima, puede condicionar o dar pistas al posible autor para evadir cosas. Entonces, en toda investigación que nosotros llevemos, siempre va a haber una discreción total. Hasta ese momento había al menos 5 muertes de hombres de mediana edad a los que habían sacado dinero de sus cuentas y que habían utilizado una aplicación de contactos entre homosexuales. Tenían ya algunas pruebas en su contra, pero las instituciones argumentaban que era una investigación en curso y que ofrecer cualquier dato podía poner en peligro las pesquisas. A nivel institucional yo creo que fue un bombazo. Les pilló un poco con el pie cambiado, volvíamos de vacaciones de Semana Santa y la verdad es que hubo varios días en los que había silencio por parte de la administración. Creo recordar que solamente el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, habló de que había calma tensa y confirmó que la Ertzaintza estaba investigando estos casos. La Ertzaintza está investigando, además, hasta donde yo sé, se está investigando desde los servicios centrales. Ser muy prudentes, ¿verdad? Porque no podemos alarmar, ¿no?, a la sociedad, a la ciudad, en este caso, sin tener los datos adecuados, ¿no? La presión social, lo que se suele llamar la alarma social, a veces tiene un papel fundamental en lo que concierne a la agilidad o los medios que pone la policía para esclarecer un caso, ¿no? Y este caso suscitó esa alarma social, ¿no? La alarma social a veces tiene muy mala prensa porque muchas veces se utiliza también para endurecer la política criminal, por ejemplo, endurecer las penas, ¿no? Y a veces endurecer las penas pues puede ser interesante, pero no es interesante endurecer las penas a golpe de alarma social, que es lo que suele pasar a veces, ¿no? Pero la alarma social también tiene un efecto positivo, de que insta a la policía a invertir más recursos, pero yo creo que también es una medida de la dignidad de una sociedad, porque una sociedad que no se alarme por los crímenes de situaciones tan crueles, pues es una sociedad enferma. Finalmente, el consejero de Seguridad lo hace público. Nos gustaría lanzar un mensaje de tranquilidad a la sociedad. Las diligencias que están practicando están sometidas a un riguroso secreto judicial. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos en la información que manejamos. Si no la manejamos con el rigor imprescindible, podemos poner en riesgo el éxito de la investigación judicial y policial. Como periodistas, no podemos aceptar presiones. Nosotros recibimos informaciones que contrastamos y publicamos, pero claro, no nos podemos dejar llevar por presiones
ni de instituciones, ni de la gente de la calle, ni de nadie. Lo llamativo, que nos pareció ya tremendo, fue que los acontecimientos se desarrollan de una manera muy rápida, porque nada más publicarse varias noticias consecutivas en días sucesivos, en breve también apareció en redes sociales la fotografía del personaje. Mientras estábamos publicando esas informaciones, había una imagen del sospechoso. Nosotros todavía no habíamos dado la identidad, precisamente para no posibilitar o ayudar a que se pusiera en fuga. Pero la imagen del sospechoso se publica en redes sociales. Esa publicación va a ser un punto clave en el desarrollo de la investigación. Según él mismo declara, cuando se entera de que su imagen ha aparecido en las redes sociales, habla con su suegra, que le aconseja que se presente ante la policía si no tiene nada que ocultar. En principio se vio obligado, en cierta manera, a presentarse en una comisaría contra todo pronóstico, porque hacía ya un tiempo que se anunciaba que se estaba buscando a esta persona, que era un tipo peligroso, que se buscaba una persona que estaba actuando a través de citas y que, bueno, parecía que habría atacado a varios hombres, y de repente se presenta en la comisaría de Irún diciendo que, bueno, pues que ha visto su fotografía, pero que él se presenta para colaborar y que no tiene nada que ver con los datos que dicen que hay sobre él. Digamos que esta persona había conseguido mantener dos imágenes muy diferentes, ¿no? La que utilizaba para conseguir dinero, digamos, si no le importaban o no parecían importarle las consecuencias, y la que mantenía con su entorno más cercano, ¿no? Con su novia, con la madre de esa chica con la que vivía, porque llegó a defenderle públicamente. Como lo conocí, así ha sido todo el tiempo, amable, comedido, siempre servicial, con la gente muy educado. Él no tiene nada que ver con eso. Él ha ido para que le digan cuáles son los motivos por los que le relacionan, porque él ayer estaba en shock. Nelson David entra en la comisaría diciendo que es la persona a la que se estaba buscando y que su intención era la de colaborar con la investigación. Nelson David en ese momento estaba trabajando en la pollería de la madre de su novia y vivía en una habitación alquilado. Estaba en situación irregular y lo único que tenía a su nombre era el pasaporte, la cuenta bancaria y la línea de móvil. Cuando el hombre más buscado de Euskadi se presenta en la comisaría de Irún, los ertzainas se quedaron estupefactos. Le detienen en base a la orden judicial dictada por un juzgado de Bilbao que le buscaban por el intento de homicidio. Una vez que Nelson David es detenido, el juez ordena su inmediato ingreso en prisión provisional. La detención del sospechoso, por supuesto, no supone el cierre del caso, ni muchísimo menos, sino que, digamos que entra en otra dimensión. Durante la instrucción se le imputan 5 muertes, 2 intentos de homicidio y varios delitos económicos contra las víctimas. En este primer juicio solamente se le acusaba de uno de los casos, de un intento de homicidio. Del último caso, gracias al que luego se le pudo identificar, y otro caso de intento de homicidio cuya víctima se decidió a denunciar una vez que habíamos publicado la información de que la Ertzaintza estaba investigando los casos y una vez que Nelson David se entregó en la comisaría. Nosotros como periodistas hacemos seguimiento de los casos desde que conocemos que se está investigando hasta que se le juzga y
los recursos hasta el final. Así comenzaba en Bilbao el juicio contra el presunto autor de la muerte de varios hombres. El acusado, al que hoy hemos oído declarar, está acusado de 5 muertes y de 2 intentos de homicidio. Quedaba con sus víctimas a través de una página de citas. La Fiscalía pide para él 9 años de prisión y la Acción Popular 17 años y 11 meses. El primer juicio que se celebra contra él era importante porque era la primera vez que nos íbamos a encontrar con el principal sospechoso de una serie de muertes en Bilbao. De mayo del año 2022, en distintos medios empiezan a publicar distintas noticias sobre un presunto asesino en serie de hombres homosexuales que los contactaba a través de páginas de contactos, y yo lo veo en la prensa. Me da la sensación de, por el perfil de las víctimas, por cómo se está mediatizando y tratando en los medios de comunicación, siento que no se va a investigar correctamente por los tribunales, y que aquí es importante que una asociación, también por todo el estigma asociado a este tipo de violencia, sea la que, en cierto sentido, represente o intente representar los intereses de las víctimas para minimizar al máximo la revictimización que pueda haber de los familiares, y también garantizar que estos hechos se investigan correctamente y se aplica un agravante discriminatorio. Lo que te viene a la cabeza como ciudadano, no como abogado, es lo que había salido en los medios de comunicación, y eso básicamente era que estábamos ante un presunto asesino en serie de personas de orientación homosexual, asesino de gays. El cargo o el delito por el cual, o el ilícito penal por el cual se le estaba procesando, enjuiciando, era una tentativa de homicidio sustanciado en uno de los juzgados de instrucción de Bilbao. La sociedad civil y en el público general es porque estos casos no se están investigando conjuntamente. En nuestra ley de enjuiciamiento criminal solo tiene derecho a solicitar el enjuiciamiento conjunto de procedimientos la Fiscalía. Nosotras como víctimas no podemos, la Fiscalía ha decidido no hacerlo. Me llama poderosamente la atención la circunstancia, ¿no? El hecho de que haya una acusación popular personada en todos los procedimientos, una asociación que se llama Geitu, a la cual yo no conocía, pero bueno, a raíz de este tema la he conocido, que es una acusación que en principio no es tenida en cuenta por parte de un juez de instrucción, que es el que tramita el primer procedimiento, porque la acusación popular es, como su propio nombre indica, lo que hace es defender intereses comunes, populares, ¿no? Y en este caso se personaba, o su interés venía por la circunstancia que estamos ante un presunto crimen serial de personas homosexuales. Todos los juzgados donde han caído los casos han querido sobreseer todos los casos. De hecho, los 5 de los fallecidos fueron sobreseídos. Si no conseguimos impulsar la acusación particular por un lado y la popular por otro, esto estaría cerrado salvo a los casos de los 2 supervivientes y, como mucho, a los delitos patrimoniales asociados a todas las víctimas. Pero sí que ha sido lo que ha contribuido y determinado que a día de hoy toda esta violencia se esté investigando. Todos los forenses, los médicos que hicieron las autopsias o que hicieron el levantamiento de cadáver, concluyeron que, bueno, claro, dada la edad, un golpe de calor, una parada cardiorrespiratoria y ya está, porque no había lesiones físicas. Y eso fue lo que determinó que se cerraran todos los casos. Si el perfil de las víctimas hubieran sido mujeres heterosexuales de entre 25 y 30 años, estoy seguro de que tanto la Ertzaintza como la Fiscalía habría actuado con mucha más celeridad, habría conectado todos los casos. Durante el juicio, Nelson David se presentó como una víctima. Pidió perdón a los familiares de los fallecidos, a los supervivientes e incluso a los medios de comunicación. Perdón, quiero pedirle disculpas y decirle que me perdone de corazón, porque yo ya lo he perdonado a él y lo he perdonado a todas las personas que me han hecho daño. Ya los he perdonado a los medios de comunicación, a las personas que me han prejuzgado sin ni siquiera conocerme. En el juicio trato de mantener una imagen muy apocada, tener un perfil muy plano, muy bajo, haciendo ver que era una persona que no tenía nada que ver con la violencia ni con la situación de la que se le acusaba, ¿no? A Nelson David, a mi cliente, se le acusa desde el primer momento de homicidios que devienen de una previa toma de contacto a través de apps de citas de personas del mismo sexo, de personas homosexuales, de un plan preconcebido por su parte de forma exclusiva
para quedar con estas personas, tener los encuentros casuales, circunstanciales. Les generaba el engaño de que iban a tener relaciones sexuales siempre en el domicilio de la víctima. Obtener información para ver si tenía medios económicos la víctima, si vivía sola, la edad que tenía, etc, etc. Es decir, para hacerse como un perfil de vulnerabilidad de la víctima y ver si va a ser más fácil o más difícil cometer el delito. Un psicópata sensible al padecimiento ajeno y que a veces utiliza las relaciones probablemente en su propio beneficio y de forma muy instrumental. Nelson David tenía novia y en el juicio dijo que era bisexual, que mantenía relaciones sexuales también con hombres. Y en el momento previo o inicial de la práctica de relaciones sexuales, que es un momento claramente de vulnerabilidad, de absoluta indefensión, porque la víctima no se espera que vaya a pasar nada. Y fue como cogerle así, dándole besitos por el cuello, y fue como un momento de reacción ahí que como que intenté como, no sé si aturdirlo como me decían, pero y como para zafarme solamente le doy un golpe. Trabada esa confianza, esa primera confianza, pues bueno, cometer esos homicidios, poco menos que uno de los asesinos en serie que podía ser más prolíficos o más mediáticos de los últimos años en este país. Que pedía ayuda, socorro, socorro. Que la habían intentado matar, que la habían intentado estrangular. Ni mucho menos matarle como me están acusando hoy en día. Le vuelve a agarrar con los dos dedos pulgares en la glotis, en la nuez y la aprieta fuertemente. ¿Eso es cierto? En ningún momento, no señor. Yo le vi marcas aquí en la parte de la nuez y por aquí por el cuello. También le vi que le caía sangre seca de una herida que tenía en la cabeza. Me llama poderosamente la atención que la Ertzaintza de saque y en principio no realiza ninguna investigación acerca de otros posibles implicados en ese presunto crimen serial, ¿no? El puzzle se va cuadrando con Nelson David y eso me llama la atención y yo digo, bueno, aquí hay algo más, por lo menos hay más personas implicadas, ¿no? Nos repartíamos el dinero siempre en 4 partes. El Maracucho y Anthony siempre se encargaban como de pasarnos las tarjetas o de enviarnos los visum. La tesis de la defensa es que el investigado era como el miembro de menor rango de una banda o organización criminal conformada por otras 3 personas, reconociendo que eran las otras 3 personas las que se encargaban de entrar en casas de las supuestas víctimas para darle al investigado solo la tarjeta, el PIN y decirle saca dinero. Y la línea de defensa es que él solo era tarjetero, que él sacaba dinero de las tarjetas pero no sabía de dónde venían. Y si es así, ¿por qué no lo dijo desde el primer momento? ¿Por qué ha esperado hasta el juicio para decir que los miembros de la banda eran Maracucho, el J, el Johnny, la Ertzaintza, pese a haber investigado el caso durante meses, no ha conseguido identificar a esos colaboradores supuestos o miembros de una banda que realizaba ese tipo de ataques a personas homosexuales? En imágenes que tenemos en extracciones de cajeros con tarjetas de fallecidos, tanto en Bilbao, al día siguiente del fallecimiento de una de las personas, como en la zona de Murcia, donde también estuvo dilapidando dinero. Perfumes y colonias que había adquirido con tarjetas de otros fallecidos. Nunca lo he negado, desde un primer momento siempre lo he tenido claro, siempre, por eso me fui a entregar, por eso me entregué, para limpiar mi nombre. Esta persona, que aparentemente llevaba una vida muy normal, tenía una novia en Murcia y encajaba también con que en algunos de los viajes hubiese utilizado esa tarjeta y hubiese sacado dinero o comprado, porque compró muchas cosas. Cuando alguien no titubea y cuenta lo mismo y no es tomada en cuenta la presunta participación de terceros, y a día de hoy tenemos informes en los autos que no hacen referencia a la participación de esta persona, simplemente se les puede citar de forma tangencial. Hombre, llama la atención, a mí me llama la atención, y que bueno, pues que ahí están, ¿no? Que veremos dónde desembocan. Claro, a mí me parece curioso que el investigado, teniendo tanto tiempo para dar las identidades de todas estas personas que le contactaban sistemáticamente para darle las tarjetas, no lo hiciera y no lo haya hecho nunca, ni haya puesto ningún tipo de ánimo en garantizar que estas otras personas sean identificadas y sean investigadas. Hay otros muchos elementos, sobre todo de los casos en los que han sobrevivido las víctimas, que nos llevan a pensar que esto es todo una elucubración suya
o un relato paralelo suyo para intentar minimizar las condenas que pueda tener en aquellos casos en los que no hay personas que puedan corroborar quién estuvo en ese domicilio. Estoy absolutamente seguro de la participación de esas personas, no por opinión, sino por información, y por información directa y constatable de su participación. Yo no les conozco, evidentemente, pero lo puedo asegurar y aseverar, y de hecho es lo que venimos defendiendo y vamos a defender hasta el final, hasta las instancias que sean. No ya cuál ha sido la participación de Nelson David, que lo dirán los tribunales y las sentencias serán, sino que seguiremos insistiendo que la labor de investigación de la Ertzaintza en este caso ha sido sesgada, y la sensación que me da, y la tengo cada día más clara, es que se ha intentado que el muñeco se vista conforme a lo que ha querido la Ertzaintza. Nosotros tenemos la convicción policial de que es la misma persona, pero claro, esto hay que demostrarlo. En un juzgado no vale solamente tener la convicción y tener indicios, hay que demostrarlo, hay que tener las pruebas. Pero sí es verdad que una vez que ya tenemos fijado una persona, centrarnos en las pruebas que debemos de encontrar para presentarlos al tribunal, pues es mucho más sencillo que no al revés, buscar pruebas que nos direccionen a no sabemos a quién. Los investigados tienen derecho a mentir, tienen derecho a negar y a negarse a declarar, y yo creo que deberían de tener no tanto el derecho, sino la dignidad de reconocer los hechos que han hecho. Hay un tema científico fundamental en cualquier procedimiento judicial de esta índole, que son los informes de autopsia, los informes forenses, lo que dicen los expertos. No hay ni un solo informe de autopsia, ninguno. Ya están todos elaborados, que determinen que las circunstancias del fallecimiento de estas personas hayan sido por circunstancias exógenas, es decir, por ingesta de drogas o que hubieran verificado signos de violencia, sino todos son de etiología natural, es decir, muertes naturales. Ahí están los informes de autopsia en todos los procedimientos. El problema para nosotras como acusación de este modus operandi es que era un modus operandi bastante limpio. La técnica Mataleón no deja lesiones ni internas ni externas que puedan ser objetivamente identificables por parte de un forense. Son muertes de origen cardíaco por arritmias cardíacas. Incluyes como autopsia blanca, pero pones que muy probablemente, aunque no haya habido hallazgos, la muerte es de origen cardíaco, porque si la muerte es natural, no tienes nada que investigar. Todos aparecían en sus viviendas de una manera muy similar, sin aparente violencia, sentados, recostados en el sofá, vestidos cómodamente de estar en casa. Y no hay ninguna prueba de que, no ya de que Nelson David Moreno Bolaños hubiera tenido alguna participación en un acto violento, ni tan siquiera de que estas personas hubieran fallecido por causas que no fueran naturales. Bueno, la técnica del mataleón, denominada también bajo un punto de vista más científico la asfixia antebraquial, el agresor lo que hace es utilizar, por ejemplo, la extremidad superior derecha y le coge a la víctima, le coge por la región cervical, por el cuello, y le hace una presión muy fuerte hacia atrás. Entonces, con el antebrazo y con el brazo presiona las dos yugulares y no permite que siga fluyendo sangre hacia el cerebro. Entonces, al hacer presión hacia adelante por un lado y presión intensa hacia atrás por otro lado, es una técnica muy peligrosa porque puede llegar a producir secuelas e incluso la muerte. No hay sustancia GHB
que se dijo en los medios de comunicación no solamente que era un asesino en serie, sino que previamente los drogaba con un GHB para aturdirles. Se detectaría si el forense, si el médico forense va a buscar esa droga. Si vas a buscar esa droga y utilizas los componentes adecuados, entonces la encuentras. Pero en una autopsia de una muerte que se sospecha que es natural, no se detecta. Bueno, hay una persona de nacionalidad colombiana, joven, irregular en España, que se entrega porque ha aparecido en algún contacto, en algún SMS, y la investigación policial dice, bueno, esta es nuestra oportunidad para hilar, ¿no? Y ordenar un puzzle que teníamos quizás desordenado, ¿no? Nelson David lo que me transmite desde el primer momento es que no lo ha hecho, que no ha cometido ningún crimen. A mí él me dice una cosa que me quedó grabada, y la tengo grabada, decir, yo no soy una persona que he hecho todo bien en mi vida, pero yo quiero que se me castigue o se me imponga una pena por lo que he hecho, no por lo que no he hecho. Nelson David admite que ha utilizado la tarjeta de crédito de esta víctima. En el juicio vuelve a repetir su alegación de que forma parte de una banda en la que él es el tarjetero. Él dice que un amigo es el que le facilita la tarjeta de la víctima. Él alega que no sabía quién era la víctima, que ni siquiera ponía el nombre en la visa. La primera sentencia es la de la audiencia vizcaína, que condena a Nelson David por un intento de homicidio a 7 años y medio de prisión. Este es el fallo de la sentencia. Condenan a Nelson David a la pena de 7 años y 6 meses de prisión. También se le prohíbe al acusado tener contacto con la víctima y una indemnización de casi 11.000 euros por lesiones, secuelas y daños morales. Recurren esta resolución ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que eleva la pena a 10 años de prisión y considera el caso no un intento de homicidio, sino un intento de asesinato. El Tribunal Superior argumenta que el caso es más grave que un homicidio, que el agresor tenía la intención de matar. Es una pena elevada para un intento de asesinato, porque yo creo que los jueces están condenando una acción que les parece de especial gravedad. La alevosía es no poder oponer resistencia, o que se limita al máximo la posibilidad de defensa de la víctima. El tribunal de primera instancia entendió que, como la víctima había sobrevivido y había podido zafarse de la maniobra estrangulatoria a la que se le sometió, no podía haber alevosía porque se había podido defender. Es decir, que no se habían anulado sus posibilidades de defensa. Sin embargo, nosotras recurrimos diciendo que lo que había que atender era a la letalidad de los medios que se habían empleado para perpetrar el delito contra la víctima. Y en este caso, en atención a que la técnica Mataleón es muy letal, te hace perder el conocimiento en segundos, el hecho de que la víctima hubiera sobrevivido no podía impedir que esto se juzgara como una tentativa de asesinato. Si se hubiera consumado y se hubiera producido la muerte, esa muerte se habría generado empleando una técnica absolutamente letal y que neutraliza a la víctima y que no permitió poner ningún tipo de resistencia. Eso fue lo que nosotras planteamos ante el Tribunal Superior de Justicia de Euskadi y el Tribunal Superior de Justicia nos dio la razón. Se celebra el segundo juicio, pero esta vez solamente se le juzga por delitos patrimoniales. Estafa informática, estafa continuada, porque la parte del homicidio fue sobreseída inicialmente y está recurrida en amparo ante el Tribunal Constitucional, que aún no ha resuelto. Las evidencias que tiene la Ertzaintza son sobre todo relacionadas con los delitos patrimoniales, en algún caso también presencia de alguna sustancia, éxtasis líquido en concreto en uno de los cuerpos, alguna marca. Son casos que están todavía por juzgar y que tendremos que ver hasta qué punto están esas pruebas acreditadas. En el juicio por delito patrimonial se le acusaba de haberse apropiado de las claves de las tarjetas y de las cuentas del fallecido y haber sacado dinero en cajeros, realizado compras en tiendas deportivas, en joyerías, con la tarjeta del fallecido.
El móvil, según creen los investigadores, es económico. Tienen grabaciones de Nelson David. Hay un sinfín de pruebas en su contra. Entonces uno puede pensar, puede robar por necesidad, tiene un modus operandi bastante eficaz y necesita dinero, puede estar metido en un lío, puede tener una serie de necesidades de emergencia, puede ser para dar de comer. No, no es para nada de esto. Es simplemente para comprarse una serie de caprichos que pudiéramos considerar a todas luces innecesarios. La diferencia fundamental entre un asesino en serie y lo que pudiera ser David Moreno es que un asesino en serie, su principal motivación es matar. Es decir, el objetivo principal es satisfacer una pulsión asesina. Y desde mi punto de vista yo creo que el principal objetivo de David Moreno era robar, era el lucro. Se gastó mucho dinero pues, en hoteles, en lujos, en cosas que no encajan con el perfil de una persona necesitada que en un momento dado, por desesperación, puede llevarse una tarjeta. Descubrió una forma más o menos fácil para él de actuar y vio otra forma de conseguir dinero fácil y financiarse, bueno, pues una buena vida. Se sospecha que pudo cometer varios asesinatos. En todo caso, ahora está sentenciado por un intento de homicidio. Si se confirman estos asesinatos, pues lógicamente nos encontramos ante un individuo que muestra un desprecio total por los derechos fundamentales de los demás. Que pueda llegar a matar también puede obedecer a muchas razones, ¿no? Una, porque puede ser excesivamente cruel. Otra, porque realmente las víctimas oponen resistencia y atacan, porque la violencia les puede de alguna manera producir cierta satisfacción, pero quizá uno de los móviles importantes por lo que se acaba con las personas es para que desaparezca el testigo, ¿no? En este tipo de delitos generalmente solamente hay un testigo y es la víctima. Si acabas con el testigo, de alguna manera tienes más posibilidades de ocultar el delito. Desde que él está en prisión no han aparecido cadáveres de hombres que han utilizado chats de citas homosexuales, ni en sus cuentas ha habido extracciones y movimientos extraños una vez fallecidos. Es verdad que desde que es detenido, desde que se entrega en la comisaría y acaba siendo detenido, no se han vuelto a producir casos de este tipo, ni similares, ni sospechosos de encajar en este modus operandi y que fuesen compatibles con algo así. Habiendo dos casos en los que las víctimas han sobrevivido y han contado lo que les hizo, como les hizo en los dos casos, con un patrón casi idéntico, me cuesta creer que sea una casualidad. Yo como periodista me limito a contar hechos, pero mi opinión es irrelevante. Es uno de los casos más importantes que he cubierto en mi carrera, uno de los que más relevancia ha tenido, con mucha repercusión mediática, no solamente en el País Vasco, también en el resto del país. Es uno de los grandes casos. Yo creo que este caso es un ejemplo de cómo los medios de comunicación pueden ayudar a la resolución de un caso, a evitar que un peligro público esté en la calle. Agradezco mucho toda la ayuda que recibí para la elaboración de estos artículos, tanto de algunos familiares de las víctimas como de compañeros. La verdad es que me sentí muy apoyada por el periódico.